Nosotros vivimos en una sociedad que no sé si tenemos calculado hacia dónde nosotros vamos. Y digo que real y efectivamente no sé si nosotros tenemos conciencia de causa de que nosotros vamos hacia no solamente la desintegración institucional, sino a un régimen político donde única y exclusivamente prime el dinero sin importar de dónde viene. Hace más o menos 5 meses, un diputado de la República Dominicana fue apresado en los Estados Unidos de América acusado de narcotráfico. Hace apenas 2 semanas, 10 días, que al menos 3 diputados están siendo procesados, no solamente por tener una relación directa con actividades de narcotráfico, sino acusados de manera directa de haber financiado campañas electorales. Y esta es la fecha de que, a pesar de que el 90% del Congreso Nacional, yo me atrevo a decirlo, la gran mayoría de los diputados y senadores son personas honestas, en muchos casos, gente que está en política, que a lo mejor no tiene ningún tipo de relación con actividades ilícitas, pues no ha tenido, vemos que ni la Cámara de Diputados ni el Senado de la República ha habido ninguna reacción ante una situación que afecta la imagen no solamente del Congreso Nacional, sino de la República Dominicana en su conjunto. Porque lo que se dice tras bastidores y lo que se trasluce a nivel de organismos internacionales es que en la República Dominicana la actividad política tiene 3 fuentes de financiamiento. La fuente de financiamiento del presupuesto público, la fuente de financiamiento de actividades de corrupción administrativa, evidentemente ilícita, y la fuente de financiamiento a través de el narcotráfico internacional y actividades conexas. Situaciones como lo que como la que estamos viendo, debería, en primer lugar, mover al Congreso en su conjunto, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, pues ejercer una función que no he visto que la hayan, digamos, implementado como lo establece la Constitución, porque aparte de las funciones legislativas del Congreso, tiene la función de fiscalización. Y ahí tenemos que llegar al artículo 93, numeral 2, literal J, si mi memoria no me engaña, referente al poder que tiene el Congreso Nacional de conformar una comisión, ya sea la Cámara de Diputados o el Senado, ya sea una comisión bicameral, que sucede en todos los países donde hay instituciones ante situaciones graves. ¿Cuál es la misión de esa comisión bicameral? Pues investigar algo que preocupa a la sociedad, algo que afecta la imagen de la República Dominicana, algo que afecta la imagen de todos los partidos políticos, porque contrariamente a lo que se intenta decir, esto no es un problema del PRM. Esto es un problema de todos los partidos, porque en todos los partidos, lamentablemente, puede haber o ha habido algún tipo de influencia de dinero proveniente de actividades ilícitas. Y si no actuamos en consecuencia, si no vemos que desde el Senado de la República, de la Cámara de Diputados, pues se inicia una investigación pormenorizada, en primer lugar, de la realidad o no de esas actividades. Los elementos sobre los cuales las autoridades, tanto locales como a nivel internacional, se fundamentan para hacer una acusación tan seria de que diputados, síndicos de la República Dominicana se han financiado con actividades provenientes de narcotráfico, aunque lo lógico es que no solamente se circunscriba en actividades, en fondos provenientes del narcotráfico, tiene obligatoriamente que concentrarse además en los fondos ilícitos provenientes de actividades de corrupción administrativa, que es igual de perjudicial que lo otro. Nos preocupa además que de parte del ingeniero Eduardo Estrella, de Alfredo Pacheco, como que no haya medidas tendentes a proteger la imagen de los restantes legisladores.
Peor aún, no vemos además ningún tipo de movimiento desde el punto de vista legislativo, porque lamentablemente la ley orgánica de procedimientos electorales, lamentablemente, sí, muy bien es cierto que establece topes al financiamiento y establece la prohibición de que se utilicen dineros provenientes de actividades ilícitas. Señores, no hay forma posible que a la luz de ese mecanismo, que no contempla una fiscalización real de los reales, valga la redundancia, de los reales gastos, porque lo que contempla es que al final de la campaña el candidato deposita un informe y los partidos políticos depositan un informe de sus gastos. O sea, en lugar de tener un poder activo de fiscalización que pueda verificar, número uno, la rigurosidad y digamos el gasto que tiene un candidato o un partido político en los medios de comunicación, los costos, la verificación y fiscalización de las cuentas bancarias, no solamente de los partidos políticos que utilizan fondos provenientes del Estado Dominicano a través de la ley de partidos, sino además la fiscalización de las cuentas de esos candidatos a diputados. Lo que en la práctica se traduce en que simple y llanamente a la hora de la verdad, al final del día, en la República Dominicana, lo único que se impone en las distintas competencias electorales es el dinero fácil. Y eso lamentablemente, hasta que el Congreso Nacional apruebe una legislación que otorgue reales poderes de fiscalización a la Junta Central Electoral, hasta que la clase política no comprenda que está acabando los cimientos de su propia destrucción, porque el primer paso de las organizaciones dedicadas al crimen organizado no es solamente financiamiento, sino es el control de las actividades políticas y por ende de las instituciones. Y si no se establecen candados de verificación y fiscalización de esos gastos, las personas honestas que pueden ingresar y participar en política, pues simplemente no van a tener ningún tipo de oportunidad, porque en qué cabeza cabe que, por ejemplo, para optar por la candidatura a senador de la provincia de Santo Domingo, usted tenga que buscar 100 millones de pesos. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que usted para ser diputado tiene que buscar 15 y 20 millones de pesos? Están obligando prácticamente a algunos candidatos o a ser descartados de manera definitiva o simple y llanamente tener que aceptar dinero de donde venga. Y mientras no se tomen las medidas de rigor y se siga haciendo lo que se está haciendo ahora, que es mirando para otro lado y dando declaraciones totalmente cosméticas, tratando de culpar a quien no tiene la culpa, que es la Junta Central Electoral, porque esa Junta no tiene poder alguno de fiscalización del dinero que manejan los candidatos, no tiene poder alguno ni siquiera para monitorear las distintas publicidad que colocan los distintos candidatos y tratar de equilibrar en función de esos topes. Pues lamentablemente vamos simplemente a la destrucción del sistema democrático como lo conocemos y entraremos a la guerra de los carteles.